¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 800.000 pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Seguimos buscando sensaciones entrerrianas. Hoy presentamos Termas. El agua caliente en tu cuerpo, el sol del atardecer y la sensación de haber hecho algo bueno y saludable para vos. Vení a Entre Ríos. Viví las termas. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Hola, ¿qué tal? Soy María José Lubertino y esta es nuestra acción urbana para hacer de Buenos Aires una ciudad más segura, más inclusiva, más verde. Vamos hoy a abordar un tema que hace a los derechos de las personas con discapacidad y es el tema del acceso a la salud y de la salud de calidad para las personas con discapacidad en la ciudad de Buenos Aires. Por un lado está el tema de la atención en los hospitales públicos, en los centros de salud. No es la primera vez que hablamos de este tema y hemos estado denunciando, bueno, los despidos en los hospitales, el cierre de programas, la falta de insumos. Pero, ¿qué pasa en sí con la atención de las personas con discapacidad? ¿Cuáles son las demoras en la atención habitual y qué pasa con una persona que tiene una necesidad sobredimensionada por una situación de mayor vulnerabilidad? ¿Qué pasa con las obras sociales y las prepagas? Y cómo en la ciudad de Buenos Aires, donde hay alto grado de cobertura por parte de obras sociales y prepagas a una gran parte de la población, se atiende a las personas con discapacidad. ¿A dónde recurren las personas con discapacidad cuando no son atendidas o las obras sociales y las prepagas eluden cumplir con la ley? De esto vamos a hablar en el programa de hoy y les quiero recordar que se ha creado en la ciudad de Buenos Aires el Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad, que va a funcionar bajo el paraguas de la legislatura de la ciudad y que pueden contactarnos en el Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Nación para que les contemos en cada provincia con quién contactarse para generar un espacio de participación ciudadana para hacer cumplir los derechos de las personas con discapacidad. Vamos ya con nuestros invitados. Bueno, y como les decía, estamos en Acción Urbana, hoy compartiendo con nuestros invitados el tema de el acceso a la salud de calidad y qué pasa en la ciudad de Buenos Aires con las personas con discapacidad. Para hablar de esto nos acompaña Edelmiro, que es el papá de Joaquín, que es un niño con TEA. TEA. Trastorno generalizado, TGD, que es trastorno generalizado del desarrollo. TEA significa trastorno del espectro autista. Ok, entonces vamos a ver cómo le ha ido con la salud a Joaquín. También nos acompaña el doctor Diego Agüero, él es abogado especialista en discapacidad y obras sociales. Y nos acompaña Eduardo Perazo, que él es representante de las organizaciones no gubernamentales en el ámbito del Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad en el Consejo de Políticas Sociales de la Nación. Así que muchas gracias a los tres. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuándo detectaron que Joaquín tenía trastornos? A Joaquín se lo diagnostican después de un largo camino a los 3 años y medio. A partir de ahí el neurólogo, que es Víctor Ruggeri, es un neurólogo reconocido, nos
pide que hagamos terapias interdisciplinarias, que psicología, psicopedagogía, fonobiología, son diversas las terapias, y ahí comienza lo que yo llamo siempre el infierno, que son las obras sociales, ¿no es cierto? Decime una cosa, ¿se podría haber detectado antes el trastorno? Sí, seguramente. Lo que pasa es que no hay un protocolo. Nosotros, desde la organización nuestra, que es Teje de Padres, lo que estamos haciendo es impulsando un proyecto de ley, para que se convierta en ley, sobre lo que es la pesquisa y detección de TEA, a los chicos con TEA. Esto iría acompañado con el certificado, sería obligatorio, y iría acompañado con el certificado de vacunación. Eso sería importante. Esto se detecta con el niño porque lo detectaron ustedes y entonces empiezan a llevarlo al médico, o él iba al jardín y allí se detecta. A ver, la primera que se da cuenta de que algo extraño pasaba era la maestra jardinera, la verdad, y fue más o menos a los 60 días, o sea, muy chiquito, él iba a una guardería. La pediatra, también una mujer con mucha experiencia, notaba conductas raras, a lo mejor extrañas, como por ejemplo cómo movía las manos, el aleteo, y pasamos por muchos neurólogos y todos nos decían que no tenía nada, que había que seguir estimulándolo, íbamos a centros de estimulación que nos decían, ¿ustedes para qué vienen? O sea, porque no entendían qué le pasaba a Joaquín. Hasta que, bueno, dimos con el doctor Víctor Ruggeri, que en la segunda entrevista nos dio el diagnóstico, ¿no es cierto? Esto es interesante porque también denota que no todos los profesionales, primero, no todos los profesionales tienen que ser especialistas en un tema, pero sí cómo se hace esa derivación, cómo lograr que la persona con un trastorno rápidamente sea derivado, por lo menos en una interconsulta, para que esto no suceda, ¿no? Ahí esa dilación, si se hubiera detectado con antelación, hubiera habido otro encauce previo, alguna alteración mayor pudiera ser detenida o era inevitable este tránsito. A ver, la realidad es que el promedio hoy de detección está en ese rango, entre los 3 y los 4 años. Si se detecta antes, la verdad que no sabemos cómo sería el progreso. La realidad es que la realidad de Joaquín fue la óptima para este momento. Hay chicos que hoy se están diagnosticando con 8 y hasta 10 años y más también. Y contame entonces, el profesional Sí. reconoce el problema y qué pasa con las obras sociales, ¿por dónde transitaron? Bueno, el profesional lo que larga es una cantidad de terapias a llevar adelante, son cantidad de horas, pide por supuesto una maestra de acompañante, se llama maestra integradora o acompañante de apoyo, para el jardín o colegio, y ahí es donde conocemos lo que se llama el famoso nomenclador nacional, que el nomenclador nacional, esto los padres lo tienen que tener en claro, es una relación que tiene el Estado a través del Ministerio de Salud con las obras sociales. ¿Qué es el nomenclador? Es un monto que el Estado le reintegra a la obra social por esa prestación. Lo que no quiere decir que esto es es el muy valor. importante. Claro, es importantísimo. Esto es importante porque no es que la obra social se va a terminar haciendo cargo. En definitiva, es el Estado el que va a estar compensando este servicio que tiene que prestar la obra social. O sea que a veces las obras sociales ningunean la prestación de un servicio aun cuando se les va a devolver. Sí, es así. ¿Cuál era la obra social que te tocó a vos? Yo tengo 2 UBA, que es la Universidad de Buenos Aires. Nosotros largamos una encuesta ahora esta semana que fue muy impactante porque solamente el 13% tiene la cobertura que tiene que tener, el 20%, 19% está con recurso de amparo y los restantes varían entre que una cobertura del 70%, o sea, cuando uno firma el acuerdo figura como el 100% de lo pedido por el médico, pero en realidad por ahí las terapias están al 70, al 50%, o sea, es muy complicado el tema. Y después los retrasos en los pagos es uno de los temas que más se está complicando en este momento, que lo subo en este momento hace 4 meses que no paga. ¿No paga a los médicos o no les devuelve a ustedes los reintegros de lo que gastaron? No, a nosotros nos reintegra a nosotros. Nosotros le pagamos a los profesionales. Sí. En otro momento era un cheque directo del profesional, ahora es a nosotros, van cambiando de acuerdo a la administración. La realidad es que se llegaron a un punto... No, lo de Osuba está re grave. Yo tengo una reunión ahora en estos días con el rector y es un tema para hablar porque verdaderamente no se justifica, no solo en este tema, digamos, el hecho de estar la obra social cerrada, que vos no puedas optar a otra obra,
y que haya este tipo de demoras y copagos, etcétera, se ha deteriorado mucho en estos años esta obra social. Pero bueno, volviendo en general al tema de la prestación y de la calidad de la prestación. ¿Qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires cuando hay una persona con discapacidad, si tiene que ir al hospital, la obra social o la prepaga? Y está en las manos de Dios, depende del cubilete, como sale es la suerte que tiene, es todo muy discrecional. De pronto puede ir a una obra social que la atienden bien, le cubren bien, a un profesional que la atiende satisfactoriamente, o de repente no tiene suerte, peregrina, tiene que ir a las 5 de la mañana a buscar un turno, lo pierde, no la atienden de la manera adecuada, no hay calidad. Es como que hay distintos nichos. Entonces, de pronto, de acuerdo al tipo de cobertura, a la calidad del profesional o de la obra social, va a ser lo que encuentre. ¿A dónde puede recurrir una persona que pasa por esta situación de angustia cuando entiende que tiene que hacerse un tratamiento urgente o necesita una prótesis urgente o necesita una cobertura, una intervención y no encuentra dónde, ni en lo público ni en lo privado? Lo primero que tiene que hacer es asesorarse, porque lamentablemente la mayoría de la gente ignora sus derechos y sus posibilidades. Si la obra social no responde adecuadamente, debe dirigir su denuncia a la Superintendencia de Servicios de Salud, que si tiene suerte y es atendida correctamente, acciona como corresponde. Si no tiene suerte, no es atendida correctamente y tampoco acciona como corresponde. En ese caso, debería recurrir a un profesional del derecho para que impulse una acción de amparo. Por suerte, la justicia sigue funcionando y a veces más rápido que el Estado. Bueno, por un lado quiero compartir la información de que se puede denunciar a la Defensoría del Pueblo, de la Nación o de la ciudad, que la mayoría de las denuncias, a la cabeza de las denuncias que tienen las Defensorías del Pueblo de todo el país, están en los rubros que se disputan la posición principal, las telefónicas, la telefonía celular, los bancos y las obras sociales y las prepagas por incumplimientos de prestaciones de este tipo. Pero también tienen para recurrir al INADI, al Instituto Nacional contra la Discriminación, 0800-999-2345, porque ellos en muchos casos suelen llamar a la obra social o a la prepaga o al hospital donde no se está efectuando correctamente la prestación, porque entendemos que estos casos son discriminación para las personas con discapacidad, incluso se puede incurrir hasta en el delito de violencia institucional contra una persona que está sometida a este maltrato, a este rebote permanente en la falta de cobertura de sus derechos, a veces con situaciones de urgencia, ¿no? Doctor, ¿usted realiza muchos amparos contra obras sociales, prepagas? Sí, la verdad que sí, muchos amparos y hace muchos años. Lo que empezó como un reclamo tímido, si se quiere, luego se fue haciendo, le digo yo, una pelota de nieve de reclamos judiciales, lo que habla de la poca cobertura que hay. Y justamente recién el señor citaba esta encuesta que hizo TG de Padres, de que solo el 13% tiene cubiertas sus necesidades, y yo siempre digo cuando doy alguna charla informando, en este país que tiene tanto nivel de conflictividad judicial per cápita, y en un rubro donde la regla es quebrar la norma, es decir, en discapacidad la norma es quebrar la norma, por lo que habla esta encuesta, y solamente de 10 papás, 2 van por la vía judicial. Es complicado, uno entiende, por supuesto, que también es gente que viene reclamando, le vienen cerrando puertas y de pronto dice encima juicio, encima abogado, palabras que asustan. Pero no solo asustan, sino que además tienen costos, porque también tienen costos. Obviamente hay un programa en el Ministerio de Justicia de acceso a la justicia para personas con discapacidad, que los vamos a invitar otro día en InfoJust, pero ¿cuántas personas se enteran de que está esta puerta? Y además, si alguien va a hacer un reclamo porque está pagando una prepaga, obviamente no es el que está habilitado para una situación de acceso a la justicia porque no tiene recursos.
Y a cualquiera de nosotros, cuando está en la desesperación de una situación de salud, la verdad que a veces prefiere pagar directamente el servicio de atención médica que hacer un juicio, que va a tardar ¿cuánto tiempo? ¿2 años? ¿3 años? ¿Cuánto tarda? Y un recurso de amparo debería tardar Ser poco. expedito. Claro, debería ser expedito. Yo siempre digo, debería ser el juicio más rápido de la Argentina y hoy es el menos lento, con suerte. Sí, pero no menos de 2 años, no tenés menos. una sentencia en menos de 2 años. Una persona que tiene que ser atendida, salvo que obtengas una cautelar y después discutas. Eso es lo que le iba a decir también. Está la medida cautelar que a veces cubre. Ahora, entonces, tenemos un embudo porque tenemos dificultades en la prestación del servicio público, ninguneo y intento de eludir la prestación en las prepagas, ni te cuento, y en las obras sociales. Y juicios que demoran 2 años. Y de altos costos, o sea, llegar a la justicia no es barato. Como usted decía antes, el papá también piensa en el costo. Estoy pagando mi prepaga y ahora tengo que pagar para que mi prepaga haga lo que tiene que hacer. Tengo que pagarle a un abogado que la obligue a hacer lo que tiene que hacer. Hay acceso gratuito por algunos canales, pero como usted dice, poca gente los conoce. ¿Qué debería hacer el Estado en estos casos para dar vuelta la tuerca de lo que hace que las obras sociales y las prepagas cumplan con la ley? Yo creo que hace falta... pues tenemos una ley nacional de salud. Sí. El sistema está instaurado bastante bien. Lo que falta es un poco más, para mí, de organización en lo que es el reclamo de los particulares en, por ejemplo, la Superintendencia de Servicios de Salud, que es el organismo de control de obras sociales y empresas prepagas. Yo creo que ajustando tuercas por ese lado podría lograrse el control. Más sanciones, más severas y más rápidas. Bueno, en ese sentido es un poco como estamos trabajando en el grupo de trabajo de salud del Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad. Allí tenemos pedidas una serie de entrevistas y la idea central, ¿cuál es? Bueno, a mí me gustaría reconocer las oportunidades que se están presentando y merced a esta gestión que apoyó la Convención. Creo que la creación de los observatorios, porque ahora, Dios mediante, con la nueva conducción, se va a diseminar el concepto a nivel nacional, va a haber más participación, más que nunca. Yo percibo que en los últimos tiempos las organizaciones tienen un desempeño más eficiente y un campo de acción mucho más efectivo. Por lo tanto, el camino es más de lo mismo. Participar, hacerse presente, gestionar. Y creo que los funcionarios, cuando se encuentran con intereses definidos y estrategias claras de beneficio y presión por parte de los usuarios, se genera el acceso a la salud. Entonces, creo que este camino de la participación y el desarrollo de los grupos de trabajo en el observatorio va a mejorar el desempeño de todo el sistema de salud. Es inevitable el progreso en ese sentido. En ese sentido, bueno, todo el caso de TGD, TEA, todos los papás que vienen trabajando la temática de autismo es un ejemplo, modelo a nivel nacional de participación, de ciudadanía, como interlocución con las instituciones. ¿Logran avanzar, que se registren los temas? Sí, se avanza, se va avanzando, a mi modo de ver lento, pero se avanza. Hace un mes más o menos tuvimos una reunión con un equipo del jefe de gabinete de ministros, se tocó el tema de obras sociales, entre otros temas, pero es un poco como dice él, hace falta articular demasiadas cosas, ¿no es cierto? Creo que el tema de obras sociales es extremadamente complejo, en el sentido de que ellos saben la necesidad de uno también, por eso se produce que quizás están cubriendo el 50 o el 70% de las terapias pedidas. Yo creo también que el profesional tratante debe exigir una respuesta de por qué no se va a llevar adelante la cantidad de horas a trabajar que él solicita y la obra social está aprobando, porque más allá de lo económico hay una responsabilidad del profesional que está tratando, ¿no es cierto? Si yo pido 10 horas de psicopedagogía, ¿por qué voy a hacer 5? ¿Qué pasa con ese chico de acá a 5 o 6 años? Que le faltó tratamiento, o sea, son muchas ¿Eso está pasando porque el profesional te hace firmar 2 horas y da una? No. ¿O por un tema de honorarios o por qué?
¿O porque la obra social da escasa cantidad de...? La obra social queda cubierta porque cuando uno acepta, firma el contrato, en este caso es anual, de tratamiento, es al 100%. ¿Se entiende? O sea, lo que uno está firmando, si el profesional pidió 10 horas y a vos te están aprobando 5, y vos estás firmando, estás aceptando que se hagan 5 horas y el profesional lo está aceptando también porque está llevando adelante un tratamiento. No sé si se entiende lo que quiero decir. Por eso es tan complejo el tema. Por eso los padres también tienen que tomar conciencia, un poco lo que decía el doctor, de avanzar por el lado de la justicia, por las medidas cautelares, buscar la forma de que tengan lo que... Porque no es una sola ley, no es solamente la ley de discapacidad, está la ley de salud mental, la ley que regula las obras sociales, o sea, no es solamente la 24.901. ¿Cierto? ¿Qué cree, doctor, que tendríamos que hacer para que las personas pudieran no ir a título individual, uno por uno? Porque obviamente muchas de estas acciones pueden ser acciones colectivas. Bueno, lo primero que creo que hace falta es más información, porque lo hablaba hoy a la mañana cuando fui a dar una charla y veía las caras de sorpresas de algunos papás al enterarse. Yo decía, en las encuestas hay un factor que a veces no se incluye, que es, te están cubriendo todo lo que te corresponde. Sí, todo lo que sabés que te corresponde. ¿Y cuánto hay que no sabés? Y por eso no lo pediste, pero tampoco están cumpliendo. Entonces, hoy cuando veía las caras de sorpresas de algunos papás, les decía, lo primero es informar, porque el que sabe lo que le corresponde y elige no pedirlo, está perfecto, está ejerciendo una opción, está eligiendo no reclamarlo. Ahora, el que no sabe, está jugando a ojos cerrados. Entonces, digo, primero informar. Segundo, es muy difícil un tipo de acción colectiva cuando las necesidades de cada chico son individuales. Yo decía hace unos años, cuando empezamos a dar las charlas, y me preguntaban, ¿esto es caso por caso? La verdad es que entre lo que debería ser y lo que está ocurriendo hay mucha distancia. Debería no haber ningún caso directamente. Los costos están hechos, el margen de costos está hecho, como para saber que el dinero alcanza para dar buena prestación en materia de discapacidad. Y como usted decía antes, a pesar de que hay reintegros y que está el dinero, muchas veces se escatiman prestaciones que van a perjudicar el día de mañana a un niño o a un adulto. Es muy difícil pensar en una acción colectiva cuando las negativas son individuales. A este chiquito le están negando 3 sesiones de psicopedagogía y aquel la escuela. Entonces es muy complicado una acción de ese tipo. Se han hecho acciones colectivas cuando alguna norma perjudicaba la discapacidad en general. Yo he llevado amparos colectivos adelante, cuando hay intereses comunes. Pero acá el interés común podría relatarse o resumirse en, bueno, todos queremos que cubran todas las prestaciones, pero después cada nene necesita las suyas, a algunos le están violando más, a otros menos, la cantidad de derechos o de prestaciones necesarias. Entonces es muy complicado. Creo que una primera etapa es informar los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cómo resumirías vos los principales derechos de las personas con discapacidad en relación a la salud? Bueno, el acceso debe ser inmediato, porque muchísima gente tiene derecho, pero en expectativa, porque no se cubre. Para el acceso inmediato, la revolución de abajo para arriba y de arriba para abajo. Yo creo que con el observatorio el potencial de progreso es enorme, porque con una simple reunión entre la representante del observatorio, el ministro de Salud y la superintendenta, se recogen la mayoría de las violaciones, se objetivan y se puede resolver gran cantidad de situaciones sin tener que esperar el peregrinaje de la gente. Quiere decir que puede haber una solución política a este problema social, pero a la vez hay que trabajar en difusión, en que la gente se entere y conozca todos sus derechos que están amparados ahora, además, por la Convención Internacional. Bueno, yo les agradezco mucho a los tres, vamos a retomar este tema y queremos irles contando la evolución del tema. Obviamente queremos reunirnos con el Ministro de Salud, queremos tener esa reunión con la Superintendencia de Salud y por supuesto en lo que hace a la Ciudad de Buenos Aires nos parece, es necesario también revisar el diálogo con el Ministerio de Salud, para ver qué está pasando en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, en los centros de atención de salud de la Ciudad de Buenos Aires, si hay turnos preferenciales,
cómo es el tiempo en la llegada de una persona con discapacidad, cómo se otorgan los turnos para cualquier tipo de intervención que deban hacerse, si se tiene en cuenta la accesibilidad a estos lugares, porque es muy duro para cualquiera el acceso a la salud pública en la ciudad, pero para una persona con discapacidad esto se complica muchísimo más. Así que bueno, yo asumo el compromiso de poder tener este diálogo desde el observatorio. Vamos a estar poniendo online la gama de derechos de todas las personas con discapacidad y a dónde recurrir. Estamos armando los observatorios en cada una de las provincias. Ya hay observatorio en Tucumán, en San Juan. Estamos largando en estas semanas el observatorio de Mendoza, ya está el de la ciudad de Buenos Aires, vendrá el de la provincia de Buenos Aires. Estamos trabajando, pero obviamente necesitamos muchísimo empeño y muchísima sinergia con las organizaciones de la sociedad civil, con los profesionales, que cada uno vaya agregándose en el ámbito, en la ciudad donde vive, en la provincia donde está su residencia, para ayudar a construir esto que, como se ha hecho con otros movimientos sociales, también se hace con el protagonismo de las propias personas con discapacidad y o de sus familiares. Así que es muy importante, vamos a acompañar el proyecto de ley como lo hemos hecho tantas oportunidades, y la idea central es que ustedes estén informados, que estemos en contacto y que si hay casos particulares los podamos ir viendo y derivando. Así que muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta la semana que viene. Esto es Acción Urbana. Nuestro propósito es hacer de Buenos Aires una ciudad más humana, una ciudad más segura, una ciudad inclusiva y una ciudad más verde. Así que espero que hayamos podido contribuir abriendo las cabezas y sobre todo llamando a la reflexión de las empresas, de las obras sociales y de los funcionarios y funcionarias que están a cargo de nuestra salud. Gracias y hasta la semana que viene.